ven ustedes, se me ha asignado el tema acceso a la justicia para mujeres víctimas de todo tipo de violencias. En primer lugar, más o menos en qué estamos como país. Un colectivo, Gender Lab, que está incluido también por profesores, docentes y que está buscando los cambios en el país, trabajó con una entidad de comunicación en los centros comerciales de Lima, porque hay una fluidez bárbara, ¿no es cierto? Y entonces comprobaron que tenemos un 59% de usuarios en Lima metropolitana que son indiferentes a todo lo que significa el machismo, que tenemos un 14% que son desembosadamente micromachistas, es decir, justifican todo lo que significa los chistes, la publicidad sexista, la victimización, la posibilidad de decir que las mujeres, las niñas, las adolescentes mujeres son las culpables de los hechos que les suceden a ellas. Y solamente un 26% resultó agente de cambio, la persona que está comprometida con ser un agente de cambio en nuestra sociedad. Eso revela, en palabras de la relatora especial, representante de Naciones Unidas para esta temática de violencia contra la mujer, que efectivamente nos vamos a demorar muchísimo más en el cambio, porque si está tan acendrada esta violencia justificada, normalizada e impune, desgraciadamente privamos a la mitad del mundo de posibilidades de desarrollo conjuntas. Posibilidades de desarrollo conjuntas que no hablan de una priorización de la mitad del mundo. Por el contrario, estamos luchando porque avancemos juntas, juntos, juntes. Pero si eso no se entiende así, yo quiero invitarlos a ustedes, sé que la Corte de Junín ya lo invitó y los felicito, a descargar este libro de GRADE. GRADE, como ustedes conocen, es un think tank, acaba de presentar en Lima este libro, Violencias en plural contra las mujeres. Doble plural. Es un conjunto de artículos de historiadores, antropólogos, economistas. El editor es Wilson Hernández. Lo pueden invitar a su corte, además. Él va a ir con el autor que ustedes escojan de cualquiera de estos artículos para buscar un intercambio de opiniones, pero sobre todo para actualizarnos, perfeccionarnos en una temática que nos concierne directamente, porque estas personas buscan la solución para esta inaccesibilidad a la justicia. Porque no es solamente el llegar, tocar la puerta y poner una denuncia, es lograr respuestas acorde. Y vamos a ver varias de las ejecutorias supremas sobre estos casos a continuación. Una de las autoras, Rosa Díez, que es profesora de Economía en la Universidad de Lima, tiene un PhD en la Universidad de Massachusetts. Es una mujer que ha luchado por estos temas de estudios de género y revela cosas como lo que esta señora relatora de Naciones Unidas ha dicho, la inconsistencia de estatus. Es decir, hay alguien que siempre quiere tener una posición de poder. De manera absurda, porque el poder envanece, siempre se dice que una pérdida de poder, por eso la inconsistencia del estatus, por ejemplo, el marido desempleado, la mujer en una opción muy de escala en su trabajo. Él siempre va a querer regresar de alguna manera al control, a la toma del control perdido, por este detalle de quien dice, bueno, si ella lo logró, yo ¿por qué no? Y en todo caso, ¿por qué pierdo el dominio? De manera ilógica, porque nadie quiere dominancia, lo que quiere es igualdad. Y eso hace más proclive la situación de generar violencia. Por eso se necesita un cambio en la mentalidad machista. CEPAL, este observatorio es descargable, así como hablo del libro de Wilson, también de GRADE, descargable, absolutamente gratuito. CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, ha detallado que son 3.529 mujeres las asesinadas en el 2018 por razones de género en 25 países. Perú, hoy, donde estamos hoy día, ya tiene 150 mujeres asesinadas este año por motivos de género. Este feminicidio es la expresión más extrema de la violencia. Ojo, no es la única, como ustedes saben, las violaciones, el acoso, el hostigamiento, los depredadores sexuales, etc. Ni la tipificación del delito, ni su visibilización han permitido que, desgraciadamente, evite este número de víctimas. Este es un libro de la antropóloga, también presentado este año, Angélica Mota. Lo pueden conseguir muy fácilmente. Ella ha detallado cosas tan importantes de sus análisis
que nos llevan a pensar sobre la letalidad en la que vivimos en esta sociedad asociada de manera contundente a la masculinidad. Los hombres matan y mueren más, mientras que las mujeres mueren mayoritariamente en manos de hombres en una proporción muy significativa con los que tenían confianza, sus parejas, exparejas, con los vínculos afectivos que ellos sostenían. Qué ironía, qué paradoja tan grande que tengamos que lamentar que la persona que más te quería se convierte en tu asesino. Para que comprobemos esto, la Oficina contra la Droga y el Delito, la OCDE, acaba de presentar estos análisis a nivel internacional, también este año. Y sí, es cierto, el 81% de víctimas de asesinatos en el mundo son varones y solamente el 19% son mujeres. Pero esta relación se invierte, ahí está el crecimiento, ven ustedes, de la figura femenina, al 64% cuando se trata de un homicida, que era pareja o familiar. Y en la tercera pareja está el 82%, la mujer creció, porque ella fue asesinada directamente por la pareja o expareja. Como ustedes recuerdan, tenemos unos ODS. ¿Qué significa ODS? Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bravo, pero con fuerza, sostenible. ¿Saben por qué? Porque nosotros lo vamos a sostener, todas y todos. Esa es nuestra obligación, todas, todos y todes. La consecución de la igualdad entre los géneros en esta búsqueda de lograr que estos 17 objetivos se plasmen es precisamente un eje decisivo. Es un eje decisivo, porque no va a ser posible desarrollar todo el potencial humano y alcanzar el desarrollo absolutamente para todos, no solamente para las mujeres, si es que no logramos esa igualdad, incorporación sistemática de una perspectiva de género. El Comité de Derechos del Niño, que este año ha sido muy prolífico, recordarán ustedes, el Comité de los Derechos del Niño es el comité monitor de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, ha dictado esta Recomendación General 20 que las y los invito también a descargar gratuitamente sobre lo que significa la situación de las niñas, mujeres, las adolescentes mujeres en nuestro orbe. Y por eso insta que los estados adopten políticas de salud sexual y reproductiva para las adolescentes que incluyan esa perspectiva de género. Ajá, pero ¿qué vamos a hablar de perspectiva de género si todavía las personas siguen pensando, 43%, que el castigo es una forma eficaz de educar a la niñez, a la adolescencia? Un gran 30% piensa incluso que la malcriadez obedece a que faltan estos castigos. Un 35% piensa que las niñas, las adolescentes son las que propician las violaciones, son las que se ponen en el escaparate, recordarán unas palabras famosas que dijo alguien por allí en este país. Y lo que no sabemos, lo que no comparamos es la evidencia que también es de grave sobre la magnitud. Este es un análisis de una franja de 10 años, 2000-2010. El primer par de columnas se refieren a la violencia que propician las madres. Ojo, para las personas que están acá, debería ser un intento de esclarecer que cuando hablamos de machismo y sociedad patriarcal, estamos hablando de estereotipos que también las mujeres reproducimos, que todas estamos cambiando y que queremos cambiar también con los varones, pero especialmente con los varones, porque el riesgo, como ustedes lo han comprobado de esas cifras y seguramente de los estudios que ya tienen ustedes, por supuesto, tenemos allí un enorme reto, un enorme desafío. En las dos primeras columnas es la violencia física por parte de su esposo. La más alta, de hecho, sé que algunos no van a poder ver los números por la lejanía, 59%. En el segundo par está cuando sus padres le pegaban. Y cuando ven ustedes también la columna más alta, 59%. Entonces, si le pegaban los padres, si le pega el marido, el último par de columnas lo que dice es el castigo es parte de la educación de los niños y las niñas, 71%. La culpa no era mía, yo no estaba vestida como para que me violen. Nunca una niña de 3 años, de 2 años, un bebé, una adolescente está vestida para que la violen. La culpa no es de ella, la culpa nunca será de las víctimas. Pero según RENIEC, tenemos 2.325 niñas entre los 12 y los 14 años que han dado a luz. Además, entre los años 2017 y 2018, los CEMS han registrado casos de violencia a menores de 14, 9.815.
Y esta es una sola de las diapositivas del Observatorio Nacional del MIM sobre la lucha contra la violencia. Les cuento que Teresa Viviano Llave graba todos los videos de todas las exposiciones, solamente tienen que acceder a la página del Observatorio Nacional. Y si quieren invitarla, porque la Corte de Lima ya la invitó, ustedes también las pueden invitar. Ellas van. Es más, está allí en la diapositiva, Teresa Viviano Llave. Es más, si ustedes se contactan con ella, les puede ayudar para los observatorios regionales, los observatorios en el distrito donde ustedes laboran. Porque acá, damas y caballeros, tenemos una situación penosa, bebés en pañales. La primera cifra de 0 a 2 años, la segunda columna de 3 a 5 años. Estoy hablando de niñas y adolescentes. De 6 a 8 años, de 9 a 11, de 12 a 13, todos ellos son 9.815 casos. El comité, el mismo de esa recomendación general 20, ha instado a los estados, de repente esto es debatible, a que despenalicen el aborto para que las niñas puedan en condiciones seguras abortar. ¿Saben por qué? Porque no es que yo sea una abortista. Todo el mundo dice cuando hablas del aborto que varía la permisividad del aborto. No. Recordarán ustedes que la idea es que tenemos nosotros despenalizado el aborto desde hace más de 90 años para temas de aborto terapéutico. Y sin embargo, el protocolo corresponde al 2014 y no es aplicado adecuadamente. ¿Por qué? Por la objeción de conciencia. Y la idea es que siguen las niñas de 8 años, 9 años dando a luz. Díganme ustedes, con condiciones de riesgo desproporcionadas. Hay situaciones lamentables como KL versus KL versus Perú, que fue sentenciado por el Comité de Derechos Humanos, LC versus Perú, que fue sentenciado por el Comité CEDAW. Esos casos nos llevan a reflexión sobre lo que significaría legislar sobre aborto. Estadísticas claves en el caso peruano: la mitad de las mujeres utiliza actualmente algún método anticonceptivo moderno, 54%. Proporción muy por debajo del promedio regional, que asciende a 70%. El uso de anticonceptivos es menor entre las mujeres con menores ingresos económicos. Obviamente, no tienen recursos. Pero además, miren ustedes la planificación familiar. ¿Quién accede a planificación familiar? Por lo menos en Puno, 28%, Huancavelica, 41%, Tacna, 44%, Loreto, 45%, tienen los niveles más bajos y con los métodos menos modernos. Las ciudades abajo, Lima, Pasco, Madre de Dios, Moquegua, sí tienen, pero igual están por debajo del promedio latinoamericano. ¿Qué significa esto? Que hay personas que todavía siguen pensando que una niña de 12 años que está embarazada, nadie se va a percatar del embarazo hasta que da luz. ¿Es admisible eso? O sea, en una familia se puede creer que alguien no se dio cuenta de un prominente vientre, de las náuseas, los mareos, los síntomas y signos de un embarazo en una adolescente de 12 años, hasta que su padrastro huyó de la casa y recién se enteraron y denunciaron. Esa es una posverdad entonces. Tenemos información suficiente, tenemos evidencia analizada, tenemos estudios, análisis, pero lamentablemente no es un tema que se refleje en cuantas leyes tengamos, planes, políticas. Es un tema ideológico. Ahí está, porque acaba de ser expuesta en la reunión en Guadalajara, México, el resultado PISA 2018. ¿Recuerdan? Esta semana ha sido la noticia. ¿Dónde estamos? Abajo, abajo, donde está la flechita. De 77 países, estamos en el puesto 64. Sí, 64 de 77 países. ¿Qué significa esto? Que los niños, las niñas, los adolescentes de nuestro país no comprenden lo que leen. Si no comprenden lo que leen, si no logran asimilar un criterio analítico, crítico, posible de asumir decisiones, ¿qué hacemos? Deberíamos estar alarmados porque esa violencia que no ves, esa violencia que a pesar de que está allí tan notoria, pero es invisibilizada y entre comillas normalizada, es la que lleva a que en América Latina los estudiantes tienen un bajísimo nivel de competencia, no va a poder ser superada en cortos plazos, porque no se entiende de lo que se les habla. ¿Qué queremos entonces? Queremos lograr un mensaje de priorización. Y acá entra el tema justicia. Por ejemplo, estas
Muchas de las que voy a citar están en la página web, son de noviembre de 2019. Son ejecutorias de la Sala Permanente y la Sala Transitoria Penales de la Corte Suprema. Esta primera, que me parece sumamente interesante, ojo que la Sala Revisora revocó la apelada que venía condenando como autor de violación y reforma y absuelve al condenado. ¿Pero por qué la absuelve? Miren ustedes, la niña tenía 8 años, ¿ah? Porque no concurre en la ausencia de incredibilidad subjetiva. ¿Y por qué no concurre? Porque la niña dijo que sentía una rabia enorme por todo lo que le había hecho a su madre. ¿Qué cosa es lo que le había hecho a su madre? Siempre le había pegado, siempre le había golpeado, casi la mató. Y entonces la Sala Revisora dijo, esa niña odia al padre. Lo está imputando sin base cierta. Ajá. ¿Qué estamos comprendiendo entonces por género? ¿Qué cosa implica observar los roles atribuidos, la asignación de atributos? Eso que significa ser niña en un país como el nuestro, o ser adolescente, compórtate de tal manera. Al adolescente sí, a la adolescente no. A la niña no, al niño sí. ¿Qué permisividad le das? ¿Qué roles le das? ¿Qué atributos le asignas? Pero dice algo más la Sala Revisora. Él ya había intentado agredirla antes, ¿ya? La violación se consuma finalmente cuando ella tenía 15, pero venía acosándola desde que tenía 8 o 9. Y la Sala señala, todo esto está extraído de la misma ejecutoria, no son palabras mías. Este tribunal considera que la narración es incoherente, porque a pesar que existen medios periféricos que corroboran la agresión sexual, las pericias psicológicas de la agraviada y el imputado son acordes a personas víctimas de agresión sexual y agresor sexual. La niña evidencia miedo, sometimiento, imposibilidad de oponerse al padre. Desgraciadamente, a pesar de que el examen de integridad decía desfloración reciente, desgarro incompleto, reciente ahora 5, se dijo no, porque la niña siente odio. Por supuesto que fue anulado. El Colegiado Supremo no comparte la razón brindada por la Sala Superior para restar credibilidad a la niña, al adolescente luego, cuando ya se consumó el hecho, y esa no es una razón válida. En la India, por supuesto, hay que reconocer que tienen una población muchísimo mayor que la nuestra, nosotros somos 33 millones, ellos tienen aproximadamente 33.658 casos de violaciones por año, 2017, seguramente se ha incrementado. Eso implica una media de 90 violaciones diarias. Esta semana, la foto es de esta semana, la protesta se generalizó porque 4 sujetos le pincharon las llantas a una veterinaria de 24 años, la secuestran sobre pretexto de ayudarla a reponer las llantas que las habían pinchado y luego la llevan, la violan entre los 4, luego la matan y luego queman su cadáver con gasolina. Por supuesto que todo el mundo se ha levantado para ver qué más hacemos por prevenir. En Perú, ¿cómo vamos? En Perú, de enero a julio de este año, son cifras oficiales, son del MIN, 6.237 niñas violadas. De esas, 5.710 a su izquierda son niñas o adolescentes y a su derecha 527 varoncitos. Y ahora, esto es de Indaga, el sistema de registro del INPE, donde se puede asumir todos los casos, pues es descargable también, ustedes pueden revisarlo, hay varios análisis sobre por qué estas personas han cometido este tipo de ilícitos. Miren, son un total en nuestro país de 16.127 personas internas por estos tipos de delitos contra la libertad sexual. Violencia de menores de edad, 7.900. A personas mayores, más de 4.000. Actos contra el pudor, violación en grado de tentativa, etc. Seguimos incrementando el número, pero además deberíamos trabajar en el campo preventivo, en entender que esto va desde la educación que todas y todos nosotros damos, proporcionamos con nuestras decisiones, porque nuestras decisiones son además apreciación de cómo se consagran derechos fundamentales, reconocimiento de libertades fundamentales, pueden ser pedagógicas incluso para muchos otros ciudadanos en general, pero sobre todo para que los niños sepan quién defiende sus derechos. Ayer el doctor Gallardo, si no recuerdo mal el apellido, de Argentina, que es el presidente del Comité Panamericano,
nos decía cuánta es la importancia, en verdad, de evitar que se nos cuestione en la forma en que nuestros criterios vienen siendo aplicados, perdiendo credibilidad en la ciudadanía, porque reaccionamos de esta manera. Por ejemplo, este es un caso que también lo pueden descargar de la página, es de noviembre de este año, es un proceso de revisión donde un sujeto que había sido condenado ya varios años antes plantea, gracias, muy amable, plantea la revisión porque dice que ya hizo una pericia de ADN y en vía civil se ha reconocido que él no es el padre de la niña que dio a luz y que motivó precisamente la condena. Lo que la Sala Suprema le dice, perdón, un momentito, usted no será el padre de la criatura que nació, pero usted es uno de los autores de la violación, porque usted mismo lo aceptó, lo dijo a nivel penal, lo aceptó con una diferencia de edades notoria, porque tenía más de 30 años de diferencia con la víctima, y además en el proceso civil, donde se logró realizar la prueba de ADN, también lo reconoció. Dijo que era probable que fuera el padre. Entonces no había materia de revisión posible. ¿Cómo va la encuesta regional en Ayacucho, Junín, Puno, Ucayali? Los jóvenes aymaras, cacataibos, quechuas, ashánincas, todos conocen a adolescentes embarazadas y saben cuál es el porcentaje de violencia sexual en sus comunidades. 5 niñas menores de 14 dan a luz cada día. Solo en 2015 se inscribieron 1.538 recién nacidos cuyas madres eran niñas entre 11 a 14 años. Esta es una violación espantosa a un niño de 8 años, reiteradamente por un depredador sexual que lo perseguía cada vez que salía del colegio. El niño detalla, cuenta, lleva a la policía al lugar, trata de dar la identidad, pero la condena también fue en sala revisora anulada y lo absolvieron. Y por eso llega a la Suprema. Y la Suprema hace esta reflexión, un momentito, no se puede invalidar el reconocimiento que el niño hizo, porque en el momento en que lo efectuó todavía no teníamos la identidad del sujeto. La sala revisora la anula, ¿por qué? Porque mediaba una distancia de 30 días entre ese reconocimiento y la posibilidad concreta de la imputación que se hace cuando ya se identifica al autor. Entonces decían, es inválido ese reconocimiento. La Sala Suprema le dice, ¿pero cómo? Tienen un reconocimiento de inmueble, tienen verificación de las personas, tienen tomas fotográficas, tienen croquis de ubicación, tienen el detalle de lo sucedido por el niño y no se le cree. Como tampoco se le creyó a esta niña en otro caso, una niña de 8 años violada 4 veces por el padre. ¿Saben por qué no le creen y por qué anulan la condena de primera instancia a 35 años? Primero, porque se dice también que había motivos de odio. Porque claro, como le está atribuyendo la violación, hay un deseo malhadado, una condición solamente subjetiva y no prueba hecha, prueba realizada. Pero la realidad es que le piden a la niña que detalle cada una de las 4 violaciones y como solo se recordaba bien la primera y la última y no la segunda y la tercera, no, esa es una mentira. 2, la sala penal va a decir esto que las reglas de Brasilia nos ponen a nosotros como parámetros garantistas para nuestro proceder, para nuestro accionar. Cuando hablamos de víctimas de este tipo de hechos, en general, víctimas de diversas agresiones, lo que debemos tomar en cuenta son las medidas adecuadas para mitigar los efectos negativos de lo que ha sido el hecho primero y luego evitar la revictimización, la victimización secundaria en las instituciones. Si ustedes revisan las ejecutorias, cada una de ellas se da más de 10 años después de los hechos. Más de 10 años. O sea, hemos logrado que esos niños víctimas adquieran 18 años y todavía no tienen una sentencia firme. En este caso, además, se resalta que sin prueba nueva que desvirtúe lo que fueron las conclusiones del inicial peritaje psicológico a la víctima, la sala revisora dice que para ellos no tienes entidad suficiente. Ojo, sin prueba nueva que desvirtúe las conclusiones del primer peritaje que destacó que sí estaba la probanza suficiente sobre los estragos en la psiquis de la víctima. Yo quiero por eso llamar la atención ya en estos últimos minutos sobre lo que impera, porque tienen carácter vinculante,
para este tipo de hechos, para este tipo de procesos, en lo que significa el Acuerdo Plenario 1/2011. Recordarán ustedes que las relaciones entre los géneros, las relaciones de poder, han sido constituidas social e históricamente y son constitutivas de las personas. Atraviesan todo el entramado social. Pero el 1/2016 además recuerda, porque estos dos acuerdos plenarios son importantísimos para este tipo de casos, que el hombre a través de diferentes actos con contenido violento trata de establecer un dominio y jerarquía sobre ella. Esta violencia es producto de un sistema de relaciones de género incardinado y que debemos modificar porque nadie es superior a nadie. Miren ustedes, ya esta es más terrible. Bueno, no sé cuál es más terrible en verdad. Esta es una víctima de violencia sexual que sí, era adulta, era mayor, pero ¿saben qué? Ahí está la pericia psiquiátrica y psicológica. Por el problema neurológico que padece y por su epilepsia, es una persona que tiene una edad mental de 7 a 9 años. ¿Y por qué se absolvió? ¿Por qué se anuló la primera condena? Porque la condena sí se había dado en primera instancia. Se absuelve porque se dice que prestó su consentimiento. Entonces la Sala Suprema dice, es inválido cualquier consentimiento de una persona con ese nivel, porque efectivamente tenemos que pensar y asumir los mismos criterios que aplicaríamos en caso fuera cronológicamente una menor de esos 7 o 9 años. La realidad, queridas, queridos colegas, en las reglas de Brasilia también está, por eso la cito comúnmente, porque es nuestro propósito como Comisión de Acceso recordar que esta es una vía de interpretación que nos puede ayudar a todas y a todos, recordar que lo que se entiende por discapacidad y que estas personas requieren de una garantía del sistema para su seguridad, no solamente física, no solamente de movimiento, sino también de comprensión, de comunicación. Entonces, nuevamente, es una función paradojal la del derecho, cambiar o no las realidades de los seres humanos cuando acceden al sistema. ¿A quién servimos los y las juezas? El neoconstitucionalismo busca fortalecer instituciones, democracia, con mecanismos que hagan efectivos derechos humanos y libertades fundamentales. Pero eso tiene que pasar a un plano de realidad. Este es un libro que también pueden descargar, que es de la Comisión Interamericana. Reitera que para alcanzar esa igualdad y garantizar todos los derechos, requerimos las mujeres de autonomía, de poder elegir. Y ayer se dijo muy bien, recordarán ustedes a la expositora colombiana, ¿qué significa la posibilidad de elegir? ¿Qué significa la autonomía? Significa dignidad. Esa que nuestro artículo 1 lo señala. Este plan estratégico de la UNFPA, que es la Oficina de Naciones Unidas para Población y Desarrollo, que también es descargable gratuitamente, señala que estas decisiones, resultados transformadores, pueden mejorar la vida de las mujeres. Pero nosotros tenemos que modificar primero los criterios que a veces no hemos logrado asentar adecuadamente, si queremos en verdad que prevalezcan estos derechos humanos. Una pincelada nada más al hostigamiento sexual. Miren, las modificaciones van desde el 2003 y hasta este año, reglamento y legislación. Pero no solamente es aplicar una ley como exégeta, gracias, como exégeta lee, interpreta, aplica. La idea es concordar el ordenamiento, buscar la norma mejor aplicada, optimizar el derecho, en palabras de Ronald Dworkin, para buscar la mejor respuesta no solamente a la víctima, sino nuestro precedente, la forma y la conducta en que vamos a ir resolviendo. Y estas, que son las 7 estrategias de Inspire o Inspire, como ustedes quieran llamarlas, las pueden también buscar y descargar en PDF gratuito. Son el consenso de varias agencias de Naciones Unidas, comenzando por UNICEF, de la búsqueda de una solución a estas problemáticas en conjunto, desde las ONGs, el Estado, la academia, las agencias ONU, que ayudan a la perfección, a la actualización. La idea sería que estos retos pendientes que tenemos nosotros, estaba recordando que en el 2018 también hablamos en nuestro último reencuentro sobre los retos pendientes. Todavía está, gracias a que ahora tenemos que esperar al 2020 cómo va a desarrollarse el nuevo Congreso,
si nuestro proyecto de ley sobre las 100 reglas de Brasilia, sobre la justicia itinerante va a ser o no asumido y puesto en vigor como ley. Vamos a lograr eso como comisión, ya no solamente para los integrantes del Poder Judicial, sino para todas las instituciones. Si podemos también asumir que estos debates importantes sobre lo que se ha hablado hoy día para pueblos indígenas, para poblaciones de comunidades diversas y también, por supuesto, para víctimas de violencia de género, podríamos lograr alianzas, mejorar la lucha contra la discriminación, que también implica trata y que por cuestiones de tiempo ya no la voy a poder tocar, superar la cantidad de millones de usuarios de nuestro servicio de comisiones de acceso a la justicia, lograr, en fin, que estos índices se reduzcan. Por último, en este medio minuto, también es descargable, es marzo 2019, es un trabajo súper interesante del PhD de la Universidad de Oporto, el doctor Hugo Morales Córdoba, y de Wilson Hernández, el editor del libro que les he presentado, sobre todo lo que significa violencia en el país, cómo medirla y cómo salvar esos escollos, barreras que se han dado sobre apreciar un porcentaje sin mirar cuáles son los tipos de violencia determinada y dónde podrían estar las víctimas de tentativa de feminicidio o de feminicidio a futuro. Muchas gracias por su atención.